Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres de maravilla. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a este que es ya el octavo episodio del podcast titulado El diario de un resiliente. Soy Juan Pablo García y es un deleite compartir contigo a través de esta plataforma en esta segunda toma porque tuve por ahí una falla y no se grabó. No se grabó el episodio, entonces estoy repitiendo totalmente esto. Espero que, que quede bien ahora sí. Ya chequé que todo esté conectado para no tener ningún problema. Pero bueno, son cosas que pasan y ni hablar. Es un desierto breve que viví, pero ya lo resolví y entonces aquí estoy contigo con el gusto de siempre, con el agradecimiento de siempre por tu compartir. De verdad que me siento muy feliz de que cada vez la comunidad de resilientes esté creciendo y eso es gracias a ti, a que has estado compartiendo el podcast y las publicaciones de redes sociales donde la gente puede acceder a través de las distintas plataformas donde se puede escuchar. Y entonces eso, pues bueno, me pone muy contento, me anima a seguir y como te prometí desde un principio, a compartirte contenido que genere realmente un impacto positivo en tu vida y que te ayude a atravesar los desiertos personales que estés cruzando o que estés por cruzar de una manera mucho más sencilla, mucho más ligera. Bueno, entonces, previo a comenzar con el tema que nos compete el día de hoy, que es uno de los oasis que considero más importantes, quiero compartirte también que fue muy emocionante, me sentí muy contento y muy agradecido de haber traspasado fronteras y de emitir el episodio anterior en un país diferente al mío y con gente tan linda, tan magnífica, que son estos amigos que conocí a través de la plataforma de la que hago mención en el episodio anterior y donde tuvimos la oportunidad de vivir unos días de mucha alegría, de mucha diversión, de mucho canto y que bueno, pues ya las vacaciones terminaron y hoy ya me encuentro en tierras mexicanas para seguir desarrollando actividades que también aquí me tienen ocupado y que me tienen pues también muy emocionado. En este fin de semana estaré en el Congreso sobre Duelo que organiza el Centro San Camilo en la ciudad de Guadalajara, donde tendré la oportunidad de compartir el taller para desarrollar recursos para, perdón, que se llama recursos para desarrollar resiliencia. Así que si andas por aquí el fin de semana, este viernes o sábado, busca en Centro San Camilo, Guadalajara, los informes y te puedes inscribir para que conozcas las conferencias que se van a tocar y los talleres y como te digo estaré dando este taller en estos 2 días. Y bueno, pues ya siguen otras actividades que también ya te estaré compartiendo en los próximos episodios y que me dará mucho gusto que si tienes la oportunidad de hacerlo, pues te integres a ellas. Será de verdad un gran placer tener también ya la oportunidad de conocernos de una manera mucho más directa que si bien la intención de este podcast ha sido de acercarnos, pues bueno, que ahora también lo hagamos a través de otros medios y qué mejor hacerlo de persona a persona. Me dará muchísimo gusto conocerte y saber quién está detrás de ese dispositivo en donde tienes la oportunidad de escuchar y que me haces el honor de escucharme cada semana a través de este diario que es un compartir de experiencias, de reflexiones, de diferentes temas y de, como ya lo vimos, también de invitados muy interesantes que tienen un corazón enorme y también que comparten desde el amor y desde la felicidad. Y ahora sí, ya, como te dije, el tema de esta semana corresponde a uno de los oasis más importantes para atravesar los desiertos.
el que en lo personal me dio la posibilidad de sentir paz, de sentir calma en una de las experiencias más duras, como fue la de haber vivido el atentado en el desierto occidental de Egipto, del que ya te conté, y que fue, fue un parteaguas porque sabía que si yo activaba esta emoción, esta sensación, iba a tener una recuperación mucho más fácil y un camino mucho más sencillo dentro de ese desierto personal que vivía en un desierto real y que me llevaría a tener pues la vida que hoy tengo, que es mucho más feliz, mucho más clara, con una perspectiva de mucha gratitud y de compartir y de tener compasión, en fin. Mm, la historia, pues bueno, se desarrolla, como te dije, en el desierto cuando ya estaba tirado, cuando pasaban las horas, me encontraba gravemente herido y que mis compañeros de viaje, algunos de ellos se despedían o se estaban muriendo y que entonces tengo este contacto, esta comunicación con Dios, a quien llamo yo Padre, y que le dije, Padre, yo no me siento morir, no siento, no veo la luz, no veo el túnel, no veo que mi vida pase en segundos, no veo ni siento que esté por, por terminar mis días. Y entonces le pregunté, ¿qué quieres de mí? Y una voz firme y clara me dijo, darás testigo de palabra de lo que ha ocurrido. En ese momento entendí que no me iba y que uno de mis propósitos principales de permanecer vivo era precisamente el que tenía que dar de una manera clara testimonio de todo lo que ocurrió en ese acontecimiento. Después de haber escuchado estas palabras, así que fue como un mandato, yo lo único que dije fue, Padre, hágase tu voluntad. Y yo en este momento perdono y libero a quienes realizaron este acto tan cruel. El haber manifestado esta palabra del perdón fue muy, muy importante, como te decía, para mi proceso, porque sabía que si yo generaba un sentimiento de rencor, un sentimiento de odio hacia quienes generaron ese cruel acto, mi recuperación iba a estar en juego. Entonces, cuando pronuncié, porque fue de verdad, de corazón, desde lo más profundo de mi ser, pronuncié esta palabra de perdón, cuando la verbalicé, sentí mucha paz y sentí mucha liberación en mi ser. Y tuve mucha claridad respecto a lo que iba a ocurrir de momento a momento. Mi ser sabía que de alguna manera no te puedo explicar ni cómo ni por qué, pero sabía que iban a llegar a rescatarnos, que iban a atendernos en un hospital, de que iba a llegar gente del cuerpo diplomático mexicano, que iba a llegar mi hermano, que iba a regresar, que iba a ser atendido, que me iba a recuperar, que iba a retomar mi vida, en fin, era como si todo esto fuera una película que pasaba a una velocidad muy, muy, muy rápida y que entonces fue como decir, ten calma, todo va a estar bien y trabaja en ti, trabaja en tu ser que te corresponde realizar esa función para que tu recuperación sea lo más óptima posible. El tema de hoy entonces tiene que ver con el perdón, que como te digo es uno de los oasis más importantes y que descubrí que en ese momento, en esta experiencia, la relevancia que iba a tener en mi vida y que si no lo hubiera pronunciado o si no lo hubiera manifestado, mmm, mi
mi vida, mi perspectiva de vida, seguramente sería muy, muy diferente a lo que es hoy. Cuando comparto a través de mis talleres y conferencias este oasis, siempre les digo a los asistentes que me trae a la memoria inmediatamente el título de una canción del maestro Gustavo Cerati, que le mandamos un abrazote hasta el cielo, que se llama Perdonar es divino. Y es que mm, sí resulta ser muy complicado, puede ser incluso considerado como hasta como un don. Es, es algo de lo que se debe de aprender a hacer, que no es difícil, no es fácil, perdón, el poderlo siquiera verbalizar, ya no digamos trabajar en ello, sino el verbalizar el perdón, el decir te perdono y hacerlo de corazón, cuesta muchísimo trabajo. Y esto se debe a que eh, la experiencia o la agresión que en un momento determinado llegamos a vivir o llegaste a vivir, pues genera rencor, genera ira, genera tristeza, genera odio. Y entonces esto comienza a, a llenar, a llenar a nuestro ser. Por poner un ejemplo, es como si estuviéramos atravesando por un desierto personal, que es esta experiencia de impacto violenta que vivimos y que entonces traemos cargando una mochila y en esta mochila traemos para atravesar este desierto pues lo necesario, ¿no? Para poder sobrevivir en él durante su tránsito, pero también comenzamos a cargar cosas que son innecesarias, como digamos que son piedras que nos encontramos en el camino y entonces estas piedras hacen que la mochila pese y que la carga pues sea mayor y por consiguiente que el tránsito por ese desierto personal sea mucho más difícil, más complejo. Es así como funciona el rencor, la ira y todo esto negativo que nos genera una experiencia difícil que hayamos pasado. Pero cuando aprendemos a dulcificar a nuestro ser, cuando nos reconciliamos con la vida y nos reconciliamos con nosotros mismos, es que vamos a encontrar que estas emociones no son necesarias en nuestra vida, que quitarnos este peso nos va a ayudar a encontrar paz, una paz espiritual, a encontrar también libertad porque nos liberamos del grillete que nos ponemos de pronto ante esta experiencia que vivimos, que mm, podemos comenzar, nos damos cuenta también que es posible volver a comenzar y a partir de esta experiencia es como si le diéramos vuelta a la página y que comenzáramos a escribir una historia nueva a partir de lo que hoy somos y de lo que hoy queremos mm, generar desde este momento. Perdonar no significa que vamos a olvidar la experiencia o la persona que nos hizo de pronto daño. Eso es complicado. Tendrían incluso, no sé, como existir algo que nos extrajera este momento, este evento. Pero lo que sí podemos hacer es que podemos aprender a vivir con esta experiencia. Finalmente ya la tenemos. En mi caso, como te decía, estoy lleno de cicatrices a partir de cicatrices físicas, a partir de este atentado que viví en Egipto y que todos los días cuando me salgo de bañar y me miro en el espejo, mi cuerpo me recuerda todo el tiempo este ataque, este momento. Sin embargo, decidí que esto no me iba a afectar y que más que el ser un recuerdo de esta experiencia, es más bien la manifestación, cada una de estas cicatrices es la manifestación de que
hubo algo más grande, hubo un poder que para mí fue divino. Como te lo dije, soy una persona espiritual, entonces que hubo ahí una presencia divina que me ayudó a sobrellevar este difícil desierto y que entonces me hace también darme cuenta que fui y que soy más fuerte de que esta experiencia que me tocó vivir en el desierto de Egipto. Entonces, tengo una perspectiva diferente ante esta situación. Así tú también, si bien quizás no tienes una cicatriz física, hay cicatrices en el corazón, cicatrices en el alma y que son también dolorosas y que son de pronto difíciles de reparar. Sin embargo, cuando tenemos esta reconciliación con la vida, con nuestro propio ser, porque a quienes nos debemos es a nosotros mismos. Recuerda que estamos aquí para ser felices, para experimentar una vida mm, de dicha, de plenitud, de gozo, de donde puedas encontrar tu propósito de vida, donde puedas manifestar tus expresiones, tu ser, donde puedas decir aquello que sientes bonito hacia alguien, donde tienes la posibilidad de manifestar, de crear, en fin, es vivir el cielo en la tierra y vivirlo en el aquí y en el ahora. Entonces, de ahí la importancia que tiene el construir una nueva narrativa de ti mismo y de los otros a partir de pues esta experiencia que a veces pues sí, no es grata, es duro vivirla pero que podemos hacer de ella algo que nos genere tener una vida mucho más virtuosa, donde nos podamos reconstruir y a través del reconstruirnos también retomar la confianza en la vida, de volver a tener esperanza, de donde podamos promover un diálogo abierto respecto a aquello que nos ha lastimado. No es, no debemos de guardarnos, de mantener secrecía respecto a aquello que nos duele. Recuerda que como ya te lo había mencionado en episodios anteriores, es importante manifestar, expresar cómo nos sentimos, el, el pronunciar cada una de las emociones que tenemos bajo el nombre que cada una tiene. Si en un momento determinado sentimos tristeza, sentimos ira o sentimos gratitud o sentimos esperanza, hay que manifestarlo y hay que aprender a identificar cada una de estas emociones para tener una vida mucho más clara. Recuerda que cuando tenemos la oportunidad de experimentar nuestras emociones positivas, por así llamarlas, tenemos una perspectiva nueva de la vida. Podemos afrontar los desiertos desde, desde una visión que quizás antes no habíamos tenido. Incluso cuando hemos sufrido un acto violento, un acto desagradable que nos ha generado rencor o ira, también nos va a ayudar a tener una percepción distinta del ofensor o de aquello que nos generó esta ofensa o este daño. Es importante que exista una voluntad de tu parte porque eh, ahorita yo te lo estoy diciendo de que, mira, pues se tienen estos cambios, se puede generar, se pueden tener estos beneficios, pero el paso lo tienes que dar tú, por más que te insista yo o que te insista alguien, si tú no tienes la voluntad, si tú no tienes el ánimo de dejar ya ese rencor, esa sensación que no te lleva a nada positivo, sino que al contrario te carcome el alma y te enferma, va a ser difícil si no decides soltar
que pues bueno, puedas tener una vida mucho más plena. Ya llegó el momento de disfrutar la vida, de soltar, de liberarnos de esos yugos, de esos grilletes que no nos permiten avanzar. Es importante que rompas las cadenas de aquello que te mantiene sujetado, sujetada y que te impide el poder vivir como lo mereces. Uno de los trabajos más importantes dentro del perdón y antes de perdonar, de aprender a perdonar a alguien más es que debemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Somos los jueces más severos que existen para la autocrítica. Y esto inicia desde que quizás nos levantamos y nos vemos en el espejo y entonces que comenzamos a ver cuáles son nuestros defectos, que si ya salió una arruga, que si ya se nos está cayendo el cabello, que si el cabello no aceptamos que tener el cabello lacio y entonces nos lo enchinamos o que no nos gusta estar en cierto peso y que nos sentimos gordos o nos sentimos flacos, en fin, nunca hay una conformidad respecto a nuestro propio ser. Y eso, imagínate, finalmente la persona con la que vas a convivir durante toda tu vida eres tú mismo, contigo misma. Entonces, ¿por qué no hacer las paces? ¿Por qué no hacer las paces primero con tu ser, con tu yo? Y aceptarte en la luz y en la oscuridad, porque finalmente nos componemos de esta dualidad. Y entonces, una vez que existe esta aceptación, es importante generar la autocompasión para poderla después proyectar con lo demás y con los demás. Entonces, mm, deja ya de criticarte, deja ya de juzgarte y comienza a trabajar generando emociones positivas que te van a llevar a tener un nivel mucho más óptimo, mucho más pleno, donde vas a descubrir incluso que pues hay más virtudes que defectos y que también te va a permitir darte cuenta que no vale la pena compararse con nadie más porque tenemos la gran dicha, el gran milagro, el gran privilegio de ser únicos en el planeta entre millones y millones de personas. Imagínate entonces qué gran regalo es el que tenemos, qué gran privilegio. Y a partir de ser únicos, de esta oportunidad, entonces poder construir nuestra propia vida, descubrir nuestro propio propósito y hacer con él aquello que nos haga sentir mucho más felices, mucho más plenos. Así que comienza a trabajar integrando este autoperdón contigo y poco a poco velo llevando a nuevas dimensiones. No es fácil, no es un trabajo sencillo, de ahí que esta frase del perdonar es divino, pues bueno, tenga una connotación así, porque pudiera parecer que es inalcanzable, pero se puede, es posible alcanzarlo, es posible el lograr, el tener esa virtud, esa divinidad y poderla entonces eh, aterrizar y con ella transformar todo, todo nuestro camino para que sea mucho más fértil, mucho más luminoso, mucho más floreciente. Así que trabaja con ello, de verdad que te vas a sentir muy bien, vas a ir mejorando en distintos escenarios de tu vida, vas a tener una perspectiva mucho más compasiva respecto a las personas con las que te encuentres, desarrollarás empatía que también es importante y esto también te va a dar un panorama
mucho más amplio y diferente a como lo podemos tener de pronto con los demás, porque al generar empatía nos hace tener la posibilidad de ver en otras personas que también tienen defectos, que también tienen virtudes, y como todo ser humano, entonces se puede equivocar, puede agredir, pero también puede perdonar, como lo han hecho pues muchas personas en diferentes situaciones de sus vidas. Así que conecta nuevamente con tu ser, conecta mente con corazón, ilumina tu vida, dulcifícala, bendícela, agradécela y aprende a que las experiencias o los desiertos personales, por más duros, más difíciles, por más complicados que resulten ser, nos van a ayudar a generar, cuando nosotros tenemos y queremos hacerlo, queremos generar un cambio, nos van a brindar una nueva perspectiva de vida, nos van a permitir el ser conscientes de la fuerza, el valor que tenemos, la capacidad y la voluntad para generar y transformar nuestra vida hacia algo mucho más positivo. Como te decía, es importante que tengas presente que el cielo se vive aquí en la tierra y es momento de que lo vivas ya, desde el corazón, desde el amor, desde el perdón. Quiérete, ámate y perdona. Terminamos el episodio del día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar nuevamente contigo compartiendo. Te, te agradezco, como te lo mencioné, el que estés también a través del boca en boca o de que compartes el enlace con otros más, y te voy a seguir agradeciendo si lo sigues haciendo en este y los próximos episodios para que estos mensajes lleguen a cada vez más personas. Seguimos entonces trabajando con esto. Espero que tus comentarios respecto a cómo llevas el proceso del perdón en tu vida y cómo te va también a ayudar a tener una perspectiva mucho más floreciente de tu vida y de tu ser. En tanto, te mando un beso y un abrazo, deseando que hagas de cada día el mejor de tu vida. Soy Juan Pablo García y esto fue El Diario de un Resiliente. Chao.